Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la sesión número 4 del curso de Finanzas Saludables de la Academia Bíblica Virtual de nuestra iglesia. En esta oportunidad, hermanos, vamos a repasar o vamos a estudiar un tema muy importante, tanto eh, realmente para los creyentes como para muchas personas aún que no conocen al Señor. También es un tema bastante importante, que es las deudas, el manejo de las deudas, cómo salir de las deudas. Es un tema muy importante porque muchas veces no se tiene claro cómo incurrimos en la deuda. Tomamos malas decisiones económicas y eso al final nos genera mucho estrés, ansiedad y muchos tipos de sentimientos negativos. El día de hoy vamos a ver lo que la Biblia nos enseña con respecto a la deuda. Vamos a conocer que no toda deuda es mala. Hay algún tipo de deuda que es buena. Hay un tipo de deuda que no es tan perjudicial para las personas, para el creyente. Y aún así vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a esto. Y también terminaremos reflexionando en cómo poder salir, si ya estamos involucrados en algunas deudas, cómo poder salir de esas deudas y cómo poder dar pasos hacia la sanidad financiera. Entonces, siempre ponemos algún pensamiento o algo para meditar al inicio, y bueno, eso es lo primero que vamos a poner, una cita de Larry Burkett, uno de los fundadores del Ministerio Financiero Crown. Él dice: la atadura financiera es un estado de ser cautivo o abrumado por cuestiones de dinero. Es una consecuencia natural del mal uso de los recursos que Dios nos ha confiado. Y ojo que estoy diciendo o se está diciendo atadura financiera o esclavitud financiera. No necesariamente estamos diciendo deuda, ¿sí? Porque vamos a ver que hay deudas que son malas y que se deben de evitar, pero hay algunas deudas que no son del todo malas y la Biblia no prohíbe específicamente todo tipo de deuda, pero vamos a ver de eso un poquito con más detalle, ¿sí? La Biblia no ordena explícitamente, hermanos, contra todo tipo de deuda. ¿Sí? Hay algunos textos que tal vez se han malinterpretado, pero vamos a darnos cuenta que la Biblia no prohíbe todos los tipos de deuda. Lo que sí la Biblia nos advierte, nos enseña, nos exhorta es contra endeudarnos sin tener la seguridad de que vamos a poder pagar. Endeudarnos y no pagar, ¿no? Endeudarnos, hacernos esclavos de la persona a la que le debemos y no pagarle. Contra eso sí enseña la palabra del Señor. La Biblia no expresa prohibiciones ni permisos sobre el préstamo de dinero, o sea, sobre prestarnos dinero. Ella nos enseña que usualmente no es buena idea endeudarse, eso sí es cierto. Las deudas, ¿y por qué no es buena idea endeudarse? Porque en resumidas cuentas nos hacemos esclavos de aquel a quien debemos, o sea, de una institución financiera, o sea, de una persona a la cual le hemos pedido prestado. Al mismo tiempo, en algunas situaciones, las deudas, hermanos, es un mal necesario. Vamos a ver que en algunos casos sí es lícito poder endeudarse y vamos a ver en qué casos no. En tanto el dinero sea manejado de una manera sabia y los pagos se puedan realizar, sean factibles de poderlo hacer, entonces un cristiano puede tener la carga de una deuda financiera solo si es absolutamente necesario. Hoy día vamos a ver cuáles son los casos en los cuales no es correcto endeudarse y cuáles son los casos en los cuales sí pudiera adquirir una deuda, ¿sí? Digo esto ¿por qué? Porque a veces se toma una enseñanza muy radical y decimos, no, uno no debe de endeudarse para nada y es malo endeudarse. Y esto viene de una enseñanza clásica, de una enseñanza un poco más antigua, eh, pero la verdad, justo recordaba, había leído una encuesta que le hicieron a unos estudiantes de seminario y el 85% de esos estudiantes de seminario decían que la deuda es algo prohibido por la palabra de Dios, ¿no? Tenían claro que la deuda era algo que no estaba permitido por la Biblia. Y sin embargo, de esos mismos 85%, el 40 y tantos por ciento, casi la mitad, tenían préstamos, se habían endeudado de alguna manera. Entonces, eso suena un poco a un contrasentido, ¿no? Decir, digo una cosa, pero al final estaba haciendo otra. ¿Y qué pasa? Realmente en la vida diaria, en algún momento vamos a tener que enfrentar algún tipo de deuda, sea un crédito hipotecario, un préstamo personal o algún tipo de bien o de servicio que adquirimos a pagar los plazos. Y hay algunos casos en los cuales es válido y hay muchos otros casos en los cuales no.
y abogamos aquí por una enseñanza un poquito más centrada, más equilibrada. No queremos decir de plano, no, ningún tipo de deuda es válida y rompe tu tarjeta de crédito y quema tus préstamos y no te prestes nunca. No queremos ir a ese extremo, porque al final ese no es el problema. La tarjeta de crédito en sí no es el problema es la indisciplina que tienen las personas para poder utilizarla. El poco conocimiento que tenemos a veces de los instrumentos financieros o de cómo funcionan los intereses compuestos, la tasa de efectiva anual, los intereses moratorios, los intereses compensatorios. No tenemos conocimiento de esto, entonces simplemente tomamos malas decisiones y al final eso nos lleva a pensar que todo tipo de préstamo, todo tipo de deuda está mal. Una incorrecta interpretación de la palabra de Dios. Pero vamos a ver un poquito más en detalle esas cositas. En primer lugar, queremos dejar claro cuándo sí es un problema la deuda. Es decir, cuándo la deuda es algo malo. ¿Sí? Porque hay casos en los cuales no, lo acabo de mencionar y lo vamos a ver también en un momento. ¿En qué casos tener una deuda es malo? En primer lugar, cuando nos endeudamos para conseguir pasivos. O sea, usted como creyente tiene que tener muy clara la diferencia entre un activo y un pasivo. ¿Qué es esto? En palabras más simples, la definición más simple que pudiera decirte es esto. Activos son aquellas cosas que meten dinero en tu billetera. Y pasivos son aquellas cosas que sacan dinero de tu billetera. Así de simple. Es decir, mi sueldo es un activo, porque cada mes, cada quincena, cada día ingresa dinero en mi tarjeta, en mi billetera, en mi cuenta. Por ejemplo, tener un auto es un pasivo, porque saca dinero de mi billetera. Gasolina, mantenimiento, limpieza, ¿me entiendes? Otro ejemplo, tener tener un terreno donde yo no vivo y alquilarlo, un departamento y alquilarlo es un activo porque cada mes ingresa dinero en mi cuenta. Tener un préstamo en el banco es un pasivo porque cada mes yo tengo que pagar, saca dinero de mi cuenta para pagarle. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y es interesante porque mi deuda para mí es un pasivo, pero para el banco es un activo, porque el banco recibe dinero de mí. Para él es un activo, para mí es un pasivo. Entonces, ¿cuándo es un problema la deuda, hermanos? Cuando me endeudo para conseguir pasivos. Es decir, eh, por ejemplo, saco un préstamo, ¿verdad? Saco un préstamo para comprarme un aparato que necesita mantenimiento constante, ¿no? Eh, Saco un préstamo para irme de viaje, por ejemplo, ¿no? Y en el viaje no solamente voy a gastar el pasaje, sino voy a gastar muchas cosas más. Entonces estoy endeudándome para endeudarme más todavía. Cuando, por ejemplo, queremos o hacemos algo, pedimos un préstamo, llamémoslo así, para algo que me va a seguir sacando dinero, un electrodoméstico, ropa, ¿no? Cosas que no van a hacer que ingrese dinero a mi cuenta, sino que van a ir sacando eventualmente dinero de mi cuenta. Cuando nos endeudamos para conseguir pasivos, muy probablemente la deuda sea un problema. Cuando no tenemos seguridad de cómo pagarlo, es decir, saco porque en ese momento no tengo y tampoco no sé si mañana voy a tener. Entonces, eso no es una buena medida o actitud financiera cuando voy a sacar un préstamo y no sé realmente cómo lo voy a pagar. Entonces, eso es casi una receta para el desastre. Cuando para pagarlo, ¿no? Tengo que trabajar más y descuidar lo más importante de mi vida, Dios, ¿no? Mi comunión con Dios, la comunión con mi familia y el servicio al Señor. Estamos hablando de creyentes. Entonces, si tengo que sacar un préstamo y para pagar ese préstamo tengo que trabajar aún más de lo que ya trabajo y reducir mis tiempos con Dios, con mi familia y con el servicio, pues probablemente eso no sea una muy buena idea. ¿Cuándo es un problema la deuda? Cuando pago altos intereses por esa deuda. Es decir, no he investigado bien, saco un préstamo simplemente porque lo veo conveniente y luego me doy cuenta que tienen tasas de intereses altísimas del 50, 60, 70, 80. Hay algunas entidades que te cobran más del 100% de intereses. Es decir, si saco préstamo por 3.000 soles, voy a terminar pagando más de 6.000, 7.000 soles. Voy a terminar pagando, ¿sí? Es decir, casi 4.000 soles en intereses. No he averiguado bien, no he investigado, no he hecho mi tarea al investigar cuáles entidades me ofrecen los menores intereses. Entonces, si pago altos intereses por una deuda, probablemente
me he metido en un problema. Cuando me estoy endeudando a largo plazo, ¿sí? Y aquí no entran, por si acaso, los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios más bien es una deuda buena y luego vamos a ver por qué. Estoy hablando de sacar un préstamo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hace unos días atrás me llegan a veces correos de entidades financieras o me llaman para ofrecerme préstamos y me llega un correo del Banco Falabella, por ejemplo, ¿no? Acá en Perú. Seguro que en otros países también hay. Y ese correo me ofrecía, si yo pedía un préstamo, por ejemplo, de 1.000 soles a pagarlo en 12 meses, la tasa de interés era bajita, ¿no? Y al final terminaba pagando 1.200, creo. Y parecía interesante, pero también habían otros montos. Si yo pedía 3.000 soles, entonces podía pagarlo en 24 meses y obviamente el interés era mayor, terminaba pagando como 4.500 y podía pedir incluso 10.000 soles. Y si yo pedía 10.000 soles era para pagarlo en algo de 4 años, me parece, y la cantidad de interés era abismal. Tenía que pagar una cantidad casi más de 5.000 soles en intereses. Una cosa increíble. Los intereses se inflaban de una manera espectacular y a veces uno ve el correo simplemente y dice, yo necesito 10.000 soles. No, ya hacía 3 meses, ya no importa, 3 meses, 4 años, 5 años, total. Uno inmediatamente piensa, es mucho tiempo, si es sobrado lo voy a pagar. Pero no nos damos cuenta que la tasa de intereses no es la misma. Para 12 meses era una tasa de interés aproximadamente del 18%, para 2 años era ya un poco más, del 30 y tantos por ciento, para 4 o 5 años ya estábamos hablando de tasas de intereses del 75%. Entonces, eso los bancos no te lo dicen, solamente te muestran los montos y las cuotas y uno se emociona y dice, 4 años, 5 años, ha sobrado, lo pago. Me endeudo a largo plazo, pero a altas tasas de intereses, estoy hipotecando mi futuro y yo no sé realmente si voy a poder pagar esa cantidad de dinero. Entonces, cuando hacemos eso sin razonar bien las cosas, probablemente me estoy metiendo en un problema. Cuando dejo de atender prioridades por pagar mi deuda, es decir, dejo de alimentarme bien, dejo de cuidar de la salud de mi familia, porque todo el dinero lo necesito para pagar la deuda, ¿no? Porque si no me embargan o porque si no tengo un problema y no quiero meterme en problemas. Entonces ya es un problema. Cuando me endeudo para pagar otras deudas, ¿sí? Muchas entidades financieras ofrecen ahora lo que es la consolidación de deudas, es decir, tú tienes deudas en un banco, en otro banco, en otro banco, viene un cuarto banco y te dice, yo te compro todas esas 4 deudas, esas 3 deudas, y te endeudas solo conmigo nada más, y yo te doy el dinero para que pagues todas tus deudas y quédate conmigo nomás pagando. Y obviamente te voy a cobrar intereses mayores que lo que te cobran los demás. Entonces al final una deuda para pagar otra deuda no es una buena idea. Es enredarse cada vez más en los problemas financieros que eso conlleva. Y por último, eso es síntoma, cuando es síntoma de una mala administración financiera. Es decir, tengo que pedir un préstamo no porque voy a construir o porque quiero estudiar un diplomado, una maestría para acceder a mejores puestos de trabajo, sino porque no tenía plata, estoy ajustado, no llego a fin de mes y necesito oxígeno, nadie me quiere prestar dinero, así que pido un préstamo porque me falta para comer, me falta para... Ya, eso es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo préstamos para cosas que me generan pasivos. Una, dos, que el problema no es ese, el problema es que ¿por qué no me alcanza el dinero? Porque probablemente no lo estoy administrando bien, no estoy siendo tal vez buscando un mejor trabajo o estoy gastando de más. Entonces hay que examinar mejor las situaciones y los síntomas antes de poder tomar una decisión de pedir un préstamo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por el contrario, cuando la deuda no es un problema, es decir, cuando la deuda puede ser positiva, ¿no? Y lo que quiero enseñarles en esta noche es esto, que hay algunas deudas que son positivas, que no es malo. Entonces, no, lo que quiero es que no satanicemos las tarjetas de crédito ni los préstamos personales, porque ese no es el problema nunca es ese, el problema es el corazón, siempre le hemos dicho, el problema del dinero no es más dinero, el problema es el corazón. Entonces, las tarjetas de crédito, los préstamos, no es el problema es el uso que le damos y eso proviene de nuestro corazón. Cuando la deuda no es un problema, cuando adquirimos una deuda para contraer activos, es decir, bienes o servicios que nos van a generar ingresos a futuro. Por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy, si bien es cierto, pagando, es un terreno que me va a permitir ya no alquilar, por ejemplo, un departamento que me va a permitir ya no alquilar, o que yo puedo ponerlo a disposición para alquilarlo y vivir de la renta, y ganar una renta, un alquiler, o simplemente puedo venderlo y generar, obviamente va a generarse una ganancia ahí, porque los terrenos se revalorizan, entonces eso es una deuda buena, porque estoy endeudándome
a X años, a largo plazo, pero esa deuda al final va a generar activos, va a generar ingresos económicos. Esa es una deuda buena. Cuando, otro ejemplo es cuando yo me voy a endeudar, voy a pedir un préstamo porque quiero acceder a una maestría, quiero acceder a un diplomado, quiero acceder a un nivel mayor de educación que me va a permitir acceder a otro tipo de trabajos y tener un ingreso mayor. Entonces, en ese caso, también es una deuda buena porque al final esto es una inversión para poder yo luego percibir mayores ingresos por la capacitación que haya recibido. Cuando la deuda no es un problema, cuando tienes certeza de que puedes pagarlo. Es decir, tienes un contrato indefinido en el trabajo, no tienes estabilidad laboral, sabes que puedes afrontar una deuda de un año, año y medio, 2 años. Siempre es bueno no endeudarse por tantos años, a menos que sea una deuda, un crédito hipotecario, o que sea muy necesario, pero siempre es bueno a un año o a un año y medio. ¿Por qué? Porque mientras menos tiempo te demores en pagarlo, menos la tasa de interés. ¿Por qué? Porque mientras tú te comprometes a más años, para el banco es mayor riesgo de que tú no pagues. Y a mayor riesgo, los intereses suben. Entonces, si el banco considera que hay mayor riesgo, porque recuerda, cuando tú vas a pedir un préstamo, cuando tú vas a sacar una tarjeta de crédito, cuando vas a acercarte a una entidad financiera para pedir dinero, el banco no te lo va a prestar solamente porque ve tu cara o tu apellido, ¿no? El banco hace una evaluación. Y hay entidades como Infocorp, hay entidades como la SBS, y entidades que tienen un récord financiero, la vida financiera de las personas. Entonces, eh, si tú estás pensando, y eso en algún momento lo vamos a hablar, si tú estás pensando acceder a un crédito hipotecario, tienes que estar bancarizado, es decir, tienes que tener movimientos en el sistema bancario, tener tarjetas, algún préstamo, préstamos menores, para que el sistema vea que tú eres un buen pagador. Pero si tú no tienes ningún tipo de tarjeta, ni préstamo, ni nada, difícilmente te van a prestar. Por el contrario, por el otro lado, si eres una persona que tiene récord de no pagar, de ser moroso y todo, difícilmente los bancos te van a prestar dinero. Y si te lo prestan, te van a cobrar grandes y altos intereses porque eres más riesgoso para ellos de poder pagar. Entonces, asimismo, préstamos más largos en el tiempo cobran mayor cantidad de interés. Préstamos más pequeños. Cuando el pago de la deuda no compromete gastos esenciales, ¿no? Es decir, tienes tu presupuesto bien organizado y tienes un excedente con el cual puedes pagar las cuotas de ese préstamo, ¿no? No vas a sacar de tu comida para pagar el préstamo, no es la idea. No vas a sacar de la salud de tus hijos para pagar la deuda, ¿no? Esa no es la idea. No vas a sacar del diezmo para pagar la deuda, ¿no? Esa no es la idea. Cuando comprar a crédito, ¿no? Cuando comprar a crédito algo, te genera algún beneficio, ¿no? Y ahora hay tarjetas de crédito y ahora incluso hace poco se está ya obligando a los bancos a que no cobren una cuota de membresía, lo cual era un gran problema que tenía la tarjeta de crédito. Ahora hay tarjetas de crédito y tienes que averiguar y cambiarte lo mejor a una tarjeta de crédito que no te cobre membresía anual. Y ahora los bancos tienen esa opción también. Y algunos bancos tienen tarjetas que tienen beneficios. Es decir, puntos bonus, millas en LATAM, millas extras, kilómetros, puntos que al final tú puedes canjear para obtener descuentos. O al comprar con tarjeta puedes obtener algún descuento en, por ejemplo, las tarjetas MR. No la recomiendo para sacar dinero. Realmente es terrible usar la tarjeta para sacar dinero. No se debería usar de esa forma, pero la tarjeta de crédito, la CMR, por ejemplo, es bastante interesante cuando quieres comprar en Totus, cuando quieres comprar en Saga, porque te dan descuentos en algunos electrodomésticos, en aparatos, en ropa, obtienes descuentos interesantes con el uso de esa tarjeta. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Y tú puedes utilizar la tarjeta para poder comprar cosas con la tarjeta, obtener los descuentos y pagarlos lo más pronto posible. Siempre es posible, si tienes el dinero contado, pagarlo en una sola cuota, ¿no? Para que no te generen intereses. Si no, pues simplemente no te quieres meter en problemas, ok, no las uses, ¿no? Pero te hablo de todo el abanico de posibilidades que hay, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no quiero satanizar las tarjetas de crédito, no todas son malas, el problema es que no las usamos bien, ese es el problema. Cuando no te genera estrés, ansiedad o angustia, ¿no? Si te genera estrés y no te sientes bien usándolas, no las uses, ¿no? Siempre no podemos traicionar a nuestra conciencia. Entonces, si sientes que no hay ningún problema en usarlas, úsalas. Si sientes que no debes usarlas, no las uses. Es un asunto de conciencia cristiana, ¿sí? Pero no condenes a quien las usa, sabiamente, obviamente. Cuando la deuda no es un problema, cuando estás bien informado sobre tasas de interés, plazos, porcentajes de moras y todo ello, te informas bien y tomas una decisión informada. Al final de esta sesión te voy a mostrar una herramienta que va a ayudarte mucho
a poder comparar ese tipo de cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios a todo esto? Por ejemplo, el Salmo 37:21 nos habla, algunos de los textos que te voy a mostrar no hablan necesariamente específicamente de la deuda, pero sí hablan de temas financieros. Entonces, dice el Salmo 37:21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, si es que incurrimos, si es que pedimos algún préstamo o estamos en una deuda, es que tenemos que pagarla, porque Dios considera como impío aquel que no lo hace. Entonces, la palabra de Dios claramente condena el hecho de estar en una deuda y no pagarla. Tienes que pagar, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones financieras, ¿no? Eso es importante. Proverbios 6:1 dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos, ¿no? Allí, este texto y el que viene, Proverbios 11:15, con ansiedad serás afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece la fianza vivirá seguro. Hablan acerca de evitar en lo posible salir como fiador de una persona extraña, es decir, una persona va a pedir un préstamo y te pide a ti que tú seas garante. No lo hagas, no es una buena idea, porque si esa persona tiene un problema y no lo paga, tú vas a tener que hacerte cargo de esa deuda. También hablamos acerca de si una persona te pide prestado, siempre es mejor no prestar, sino si pues en tus manos poderle ofrendar un dinero, pues hazlo. Muchas amistades se han roto, aún en la iglesia muchos problemas han habido por hermanos que le piden prestado a otros hermanos y no le pagan. Y ya se genera un malestar, ya se genera un mal testimonio y después otros hermanos se enteran y eso genera un caos. Entonces, si un hermano tiene necesidad, la iglesia, en la medida de sus posibilidades, debe apoyar a los hermanos que están en necesidad. Si es que, y ya hemos hablado de eso también, si es que pues realmente es una necesidad que no se puede cubrir de otra manera, es una necesidad urgente, pues la iglesia debe apoyar al hermano o a la hermana que esté en problemas. Si es una viuda, si es una anciana que tiene problemas, necesidades, la iglesia tiene que ayudar. Pero si en algún caso un hermano tiene necesidad y otro hermano sabe de esa necesidad y está en sus manos poderle bendecir de alguna manera, lo mejor es no prestar, sino poderle bendecir con una ofrenda. No necesariamente todo lo que necesita, pero con algo le puedes ayudar, porque prestar a un hermano, y si ese hermano al final no te puede pagar, lo más probable es que eso va a resquebrajar la relación. Entonces eso es importante tener en cuenta. Proverbios 22:7, ya lo habíamos mencionado: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. Entonces, eso también es importante. Aquel que pide un préstamo, aquel que tiene una deuda con un banco, con una persona, eres siervo de esa persona. Entonces, tienes que procurar, si es que en algún momento vas a entrar en un préstamo o una deuda, recuerda, la Biblia no está condenándolo, está diciéndole qué es las características de esto. Entonces, tratar de salir de eso lo más pronto posible, ¿no? Pedir préstamos a corto plazo, 6 meses, un año, año y medio máximo, 2, 3, 4, 5 años, no es la idea, a menos que estés pidiendo un crédito hipotecario, ¿no? Que sí, normalmente estamos trabajando sobre la base de los 10, 15, 20 años, pero porque la cantidad de dinero es bastante grande. Pero si es un préstamo, no sé, por ejemplo, para construcción, ¿no? Ese es un buen ejemplo también de una buena deuda, ¿no? Necesitas terminar de construir tu terrenito porque ya te quieres ir a vivir ahí para ya no pagar alquiler. Esa es una buena deuda, porque te vas a ahorrar ese dinero del alquiler y eso va a ser un ingreso extra para la casa. Lo que gastabas en alquiler ya no lo vas a gastar. Entonces, normalmente la gente no tiene, pues, 10.000 soles o lo que te cueste, ¿no? Terminar de construir lo que te falte, pero puedes pedir ese préstamo y tratar de hacerlo la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, para eso es bueno tener un presupuesto para poder jugar con las cantidades y ver de qué manera puedes hacerlo lo más pronto posible, porque mientras el tiempo que estés endeudado, eres siervo de aquel que te ha prestado. Lucas capítulo 12, verso 15, el Señor Jesús decía: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es una buena idea sacar préstamos, eh, usar tarjeta de crédito, no sé, pues para comprarte un celular mejor, para comprarte una computadora gamer, ¿me entiendes? Para comprarte ropa último modelo. No es la idea.
Por ejemplo, a veces en algún caso yo he tenido que sacar un préstamo, perdón, utilizar la tarjeta de crédito para comprar una computadora mejor, por ejemplo, porque es mi herramienta de trabajo. Entonces, eso no es una deuda buena porque al final esa herramienta me sirve para poder generar ingresos para mi familia. Entonces, eso no es ningún problema. Pero imagínate, yo quisiera, no sé, mi celular ya no me gusta, quiero un celular más grande, más moderno, no tengo plata, la saco con tarjeta de crédito. No es bueno, no es correcto. ¿Por qué? Porque no tienes necesidad, ya tienes un celular, no necesitas. Jesús dijo, guárdate de la avaricia, guárdate de pensar que la vida del hombre consiste en tener un celular más grande, un televisor más grande. No, si Dios no te permite en este momento tener algo mejor, entonces contentémonos con lo que Dios nos da y usemos solamente los préstamos o las tarjetas para cosas esenciales que van a generar valor, van a generar ingresos, no que van a ser un gasto para nosotros. Romanos capítulo 13, versos 7 al 8, Pablo dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque al que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mucho se usa este texto para decir que no debemos deber a nadie, ¿no? Y pues, Pablo no está hablando de finanzas acá. Pablo no está hablando de dinero aquí. Está hablando acerca de no ser deudores, mejor dicho, de no deberle a nadie excepto el amor. El contexto es acerca del amor, de la madurez cristiana. Romanos capítulo 13 habla de eso, ¿no? De la madurez cristiana, de los frutos de la madurez cristiana. Entonces, no está hablando necesariamente de dinero, ni está diciendo la Biblia que no puedas endeudarte de ninguna manera. Entonces, a veces los hermanos me han preguntado, pastor, estoy en pecado porque he pedido un préstamo al banco. No, no estás en pecado. Estarías en pecado si teniendo dinero para pagarlo no lo pagas, ¿no? O sacas un préstamo sabiendo que no lo vas a pagar. Porque hay argucias legales que mucha gente utiliza para no pagar, ¿no? Y no les importa quedarse como morosos, entrar en Infocor, que su deuda sea castigada, que la deuda prescriba, pero eso está mal, ¿no? Eso está mal, eso es una manera mundana de proceder, no es una manera cristiana. Entonces, este texto no debemos utilizar para enseñar que no se puede uno endeudar, porque no está hablando de esto, ¿no? Y por eso lo he colocado aquí. 1 Corintios 7, 20 al 24 también se utiliza muchas veces esto para mencionar que no debemos esclavizarnos a ningún deudor, a ningún acreedor, perdón, dice cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Si fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Una vez más, no está hablando de finanzas. Claro, en un sentido general podemos decir que no debemos esclavizarnos a los hombres y ya sabemos que uno que se endeuda, que se esclaviza a la persona a la cual es acreedor, en un sentido un poquito forzado, podríamos decir que sí, en efecto no es correcto y por eso dijimos al inicio que la Biblia no alienta el endeudarnos, ¿sí? No lo prohíbe, pero no lo alienta tampoco. Es decir, si está en tus manos no endeudarte nunca, nunca lo hagas, hermano, ¿no? A eso voy. Entonces, si está en tus manos no endeudarte, si realmente examinándote delante del Señor, tú dices, no necesito, no puedo pagar un préstamo hipotecario, así que ¿para qué lo voy a sacar? No puedo mantener un carro, así que ¿para qué lo voy a sacar? No, con lo que vivo tengo suficiente, no necesito comprarme un televisor más grande, ni un celular más grande, ni tampoco tengo planes de viajar en un viaje así largo, así que no necesito sacar un préstamo. Entonces no lo hagas, simplemente no lo hagas, ¿no? Evítalo. Entonces la Biblia no alienta a endeudarnos, pero tampoco no lo prohíbe. Digo esto porque hay momentos en los cuales no hay otra manera, ¿no? Nadie tiene pues eh, 20.000, 25.000 soles que te cuesta techar un terreno, nadie tiene así nomás, no sé, pues unos 5.000, 10.000 soles que te cuesta una maestría, que te cuesta un diplomado para poder acceder a un mejor trabajo, a eso me entiendes. Entonces, en esos casos sí es bueno acudir a entidades financieras para poder pedir un préstamo porque al final te va a ayudar a progresar, a seguir adelante. Entonces, en ese sentido. Hebreos 13:15, muy parecido a lo que decía Lucas, capítulo 12, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿no? El Señor nos ha prometido darnos lo que necesitamos y si alguna vez vamos a endeudarnos, que sea una decisión pensada, que hemos orado y que estamos seguros que no es por avaricia, que no es por un deseo por las cosas de este mundo, sino porque es un deseo legítimo, tal vez de crecer, de progresar, de traer algo mejor para la familia y estamos en la posibilidad de hacerlo, entonces está bien, no hay ningún problema,
proceder, porque vuelvo a repetir, la Biblia no prohíbe endeudarnos en algún momento, tampoco lo alienta, pero siempre hay que hacerlo con sabiduría que Dios nos da. Algunos principios importantes entonces de todos esos textos que hemos leído, de lo que hasta ahora hemos estado exponiendo. El crédito, o sea, sacar a crédito algo, pedir un préstamo, usar una tarjeta de crédito, no debería ser normal para el pueblo de Dios, ¿no? Si podemos utilizar dinero en efectivo, y eso, un momento, y eso hay que tener en cuenta. Una cosa es usar dinero en efectivo, otra cosa es estar bancarizado, ¿sí? Sí recomiendo, como pastor, hermanos, recomiendo que usted se bancarice, es decir, que en algún momento tenga una tarjeta de crédito y la sepa usar sabiamente. Si en algún momento usted puede pedir un préstamo pequeño para hacer algo puntual que te genere algún beneficio, puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque, sobre todo para los jóvenes, porque si en algún momento usted va a querer pedir un crédito hipotecario para un terreno, para una casita, si usted en algún momento va a querer pedir un préstamo para poder acceder a un estudio, para, no sé, para trabajar en un mejor lugar, ganar un poco más, entonces si no tienes historial crediticio, los bancos no te van a dar nada. Pero si tú tienes un historial de que has sido un buen pagador, has pedido 500 soles, 600 soles y lo has pagado, has sacado de repente un electrodoméstico con tarjeta de crédito porque salió con descuento y luego lo has pagado fielmente, entonces el banco te dice, oye, este tiene un buen historial, entonces te van a poder dar a futuro. Entonces, en ese sentido, ¿me entiendes? En ese sentido, no sacar por sacar simplemente, ¿no? No debería ser normal para el pueblo de Dios, excepto en los casos en los cuales te estoy diciendo, ¿no? Que eres un joven, que estás planeando en algún momento tener tu casa o comprarte un terreno. En esos casos sí. El crédito no debería ser a largo plazo, a menos que sea un crédito hipotecario, ¿no? Ya te dije, los créditos hipotecarios se manejan en función de 10, 15, 20 años, 25 años a veces, pero no vas a sacar pues un crédito a tantos años para, no sé, para algo más puntual, ¿no? No es la idea, ¿no? Lo máximo que deberías utilizar, o mínimo, sería 3, 6 meses, un año, máximo un año y medio, 2 años tal vez, pero tratar de no demorarte más tiempo, porque mientras más tiempo te demoras, ya dije, ¿qué pasa? Los intereses suben. Nunca firmes fianza, asumir obligación de pagar si no tienes una manera segura de hacerlo, ¿no? Nunca firmes documentos si no tienes seguro que vas a poder afrontar ese compromiso. Nunca sumas créditos por asuntos temporales, ¿no? Nunca saques un pollo a la brasa a crédito, pues. Nunca saques un vestido o un polo a crédito, a menos que lo vayas a pagar en ese mismo momento en una sola cuota porque lo estás utilizando porque con la tarjeta te sale más barato, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Hay tarjetas, vuelvo a repetir, tarjeta de crédito que te dan descuentos, bonus, muchas veces hay promociones, te compras algo con la tarjeta y te sale mucho más barato que comprarlo en efectivo, combos. Puedes utilizarlo porque, y con la salvedad de que a ese mismo cierre de facturación, en ese mismo instante lo vas a pagar en una sola cuota. Pero si vas a decir, no tengo plata ahorita y quiero comerme un pollo a la brasa, ya no importa, uso la tarjeta de crédito y lo pago en 2, 3 cuotas. Ese va a ser el pollo más caro que te va a salir en tu vida, porque comprándolo en la calle te saldrá pues 30 soles, 35 soles, todo el pollo completo, el pollo a la brasa, un pollo entero, pero con la tarjeta te va a salir 60, 70 soles. Es un pollo carísimo, entonces no es una buena idea. No son más créditos para asuntos temporales. Si vas a tomar un crédito, que sea una deuda buena, ¿no? Estudios, casa, es decir, para conseguir activos, no para generar pasivos. Y nunca salgas por fiador de nadie, evita prestar a otras personas, ya lo mencioné también. Ahora, para terminar esta parte, ¿cómo salimos de una deuda? Imagínate, ya tengo deuda, pastor, tengo deuda en un banco, tengo deuda en una tarjeta de crédito, estoy cabezón, no sé qué hacer. Muy bien, pagar deudas, hermano, es como comerse un elefante. Solo te lo vas a poder comer mordisco a mordisco. No te lo puedes comer de un solo bocado. Entonces, igual, pagar deudas es algo que va a tomar tiempo y que requiere disciplina y organización de tu parte, deseo de salir de esa deuda. Así que tienes que comprometerte con ese proceso, es un proceso de restauración, tienes que entender que uno entra a la deuda porque ha tomado malas decisiones. No estoy diciendo necesariamente que es un pecado inmoral y grave y que requiere disciplina del Señor, no, pero uno entra a la deuda y está endeudado y no puede pagar porque ha tomado decisiones equivocadas. Se ha comprometido al futuro sin saber lo que iba a pasar, no estaba claro en sus finanzas, ha despilfarrado el dinero, qué sé yo, otras cosas más, y entonces tenemos que aprender de los errores que hemos cometido, tenemos que pensar en ellos, meditar en los errores que hemos cometido y aprender de ellos. Y tenemos que involucrar, si estamos casados, a nuestro cónyuge y familia, y decirle: familia, tenemos estas deudas, y por eso siempre recomiendo que como esposos tenemos que conversar siempre acerca de la situación financiera del hogar. El esposo no puede solamente saber las cosas, o la esposa no más puede saber las cosas.
ambos tienen que estar bien enterados de lo que está pasando con las finanzas del hogar. Y si en algún momento estamos en una deuda o que no podemos pagar, entonces tenemos que sentarnos con la familia y decir, familia, ¿sabes qué? Tenemos este problema, hay una deuda, no podemos pagarla, tenemos que hacer algo. Tenemos que juntarnos todos y comprometernos a salir de esta situación, ¿no? Y comprometer al cónyuge y a la familia y a todo lo que sea necesario. Probablemente tengamos que ser austeros por un tiempo, es decir, olvidarnos de la salida, del cine, del pollo, de otras cosas, para utilizar todos los ingresos posibles para pagar esa deuda lo más pronto posible. Porque recuerda, mientras más te demoras en pagar, los intereses crecen y crecen y crecen y en algún momento se convierte en una bola de nieve que es imposible de poderla pagar, ¿no? Hay mucha gente que ahora solamente vive pagando intereses, no, ni siquiera pagan el capital, porque lo han dejado estar esa deuda. Procura aumentar sus ingresos y sacrificar lo importante, es decir, a veces va a ser necesario, hermanos, incluso dependiendo de si la deuda es muy grande, vas a tener que buscar un segundo trabajo, un segundo oficio o alguno de los miembros de tu familia ayudarte para poderlo pagar. Incluso, en algunos casos, por ejemplo, me ha tocado alguna vez estar en una consejería donde un hermano debía tanto dinero que al final lo que se le dijo al hermano, el hermano, ¿sabe qué? Usted debe mucho dinero, así que ¿qué cosas tiene para vender? Tiene carro, tiene una propiedad, véndalo. Véndalo y pague una vez esa deuda y listo, se queda tranquilo. Porque si pensaba pagarlo de cuota en cuota, nunca iba a acabar, ¿no? Dependiendo. Entonces no queremos llegar a esos extremos, tenemos que tomar decisiones sabias de una vez, como dice aquí. Empecemos de una vez. Hay dos métodos muy conocidos para salir de una deuda. El primero es el método Snowball o bola de nieve. Este método consiste en lo siguiente. Primero tienes que, a pesar de que parezca contradictorio, tienes que comprometerte a ahorrar una cantidad, ¿no? Y la próxima semana de mediante estaremos hablando acerca del ahorro, lo importante que es el ahorro, pero comprometerte a ahorrar un monto fijo. ¿Por qué? Porque mientras tú estás pagando tus deudas, estás utilizando casi todo el dinero que tienes disponible para pagar esa deuda, pero aún así la vida tiene sus tribulaciones, la vida tiene sus cosas y alguien puede caer enfermo en casa, puede haber una crisis y ¿de dónde vas a sacar dinero? La idea no es que te vuelvas a endeudar mientras ya estás terminando de pagar tus deudas. Lo que tú quieres es salir de la deuda. Entonces no quieres estar saliendo de la deuda y volverte a endeudar. Entonces necesitas un colchón financiero. Entonces ahorrar todo lo que puedas ahorrar y todo lo demás distribuirlo para los gastos propios de tu presupuesto, pero destinar para pagar la deuda. Ahora, si tienes más de una deuda, entonces ¿qué tienes que hacer? Ordenar tus deudas de menor a mayor cantidad. Es decir, tienes una deuda, por ejemplo, de 1.000 soles, luego tienes otra de 3.000 soles y luego tienes una más de 20.000 soles. Entonces, ordénalas de menor a menor, de menor a mayor. Primero la de 1.000 soles, ¿no? Y vas a empezar a pagar esa, la primera, la más chiquitita. Cuando termines de pagar esa, vas a pagar la siguiente. Y cuando termines esa siguiente, vas a pagar la mayor. Entonces empezamos por la más pequeña y vamos ganando moral. Y todo ese dinero luego lo utilizamos para juntar la segunda. Y así terminamos de pagar más rápido las tres, al final las tres. En el proceso elimina todo tipo de tarjeta de crédito y comprométete a no endeudarte más, porque al final eso es lo que te ha llevado a esa situación. Empieza a pagar la deuda más pequeña hasta que la termines. Con ese dinero empieza a pagar la siguiente hasta que hayas terminado todas las que tienes. Utiliza cada excedente que recibas para aumentar los pagos de las deudas hasta que seas libre de todas las que tengas. Ora y agradece a Dios durante ese proceso. Entonces el enfoque aquí es empezar a pagar desde la más pequeña hasta la final, ¿no? Hay otro método que es bastante parecido, el método matemático. Aquí la idea no es pagar desde la más pequeña, sino ordenar tus deudas desde mayor a menor interés que te cobran, ¿no? Porque cada entidad financiera cobra diferentes tasas de interés. Hay algunas que cobran intereses abusivos realmente y otras que cobran intereses razonables. Entonces lo que tú quieres en el método matemático es ir a la deuda que te cobra mayor cantidad de interés para pagarla esa primero, porque mientras la acabe más rápido vas a ser más libre de los intereses que te cobraban. Entonces, y luego continúas con las menores hasta que al final terminas de pagarlas todas. Esa es la idea con ese método. ¿Cuál de las dos se utiliza más? La Snowball. ¿Por qué? Porque pagar deudas rápido, por lo menos las más chiquititas, las más rápido, te anima, te hace sentirte motivado. En cambio, normalmente las deudas con mayor interés son largas. Entonces, requiere mucha disciplina de una persona comprometerte a estar 1 año, 2 años pagando sin ver realmente que la termines hasta que ya la terminas. En cambio, el otro método, el inverso, que empiezas con las deudas más pequeñas, te motiva más rápido porque acaba las deudas más pronto y te sientes más motivado. Tal vez no es la mejor es el método matemático, pero es la que te motiva más a terminar todo esto. Entonces, algunas recomendaciones finales, hermanos.
En cuanto a tarjetas de crédito, hay un concepto de pagos mínimos y la entidad financiera tiene ciclos de facturación, ¿no? De cada mes cierran su ciclo de facturación y te facturan la siguiente cuota del siguiente mes. Y normalmente entre los conceptos que te dan en el estado de cuenta que te llega, sea por correo físico, es el pago mínimo y es el pago total de tu deuda. Entonces, el pago mínimo surgió a raíz de estos créditos revolventes, es decir, si tú pagas un pago mínimo, eso te garantiza de que no caes en mora. El gran problema es de que si tú pagas el pago mínimo, valga la redundancia, vas a entrar justamente en este sistema revolvente. Todo el excedente que no pagaste de esa cuota va a volverse a calcular con todos los intereses y moras y eso se vuelve hay un crecimiento exponencial del dinero que tienes que pagar los siguientes meses. Entonces, nunca pagues los pagos mínimos. Siempre procura pagar el monto total. Esfuérzate en pagar el monto total. Nunca hagas pagos mínimos. Y cómo te evitas de que los pagos mínimos sean muy altos. Si has sacado algo con tu tarjeta, ya no saques más, ¿no? Ya no saques más, porque al final cada cosa que tú saques, eso va a sumar a la cuota mensual. Entonces evita, si ya has sacado una cosa, siempre tienes que mantener una línea, ¿no? Te pueden decir, no, tú tienes una línea de 5.000, de 7.000, y a veces la persona piensa, tengo 5.000 soles, tengo 7.000 soles. No, no los tienes, no son tuyos, no te pertenecen a ti, son del banco. Tienes esa disponibilidad de usarlos, pero no tienes la capacidad de pagar de repente esa cantidad mensual, una cantidad alta de 300, 400, 500 soles mensuales como cuota. Entonces, tienes que tener en cuenta eso, mucho cuidado, no evitar mucho los pagos mínimos. Antes de sacar un préstamo, de utilizar una tarjeta de crédito, hermano, averigua tasas de interés moratorio. ¿Qué es una tasa de interés moratorio? La penalidad que te cobra una institución por demorarte en la fecha de pago, ¿no? Te cuento una anécdota, ¿no? Hace un tiempo atrás yo tenía un préstamo que saqué a año y medio, no, sí, año y medio, ya lo pagué, ya lo terminé, pero en algún momento yo estaba siempre pues pendiente de los pagos, ¿no? Pagar siempre antes de la fecha de corte. Pero recuerdo que en esa época, no sé qué pasó, yo estaba enfermo, se me fue pasaron varias cosas, se me fue el internet, yo me enfermé, al final me olvidé de pagarlo, yo pagaba los 27, me olvidé de pagarlo. Y cuando voy a ver el 29, ¿no? Tres días después, voy ahí ya para pagarlo. Mi cuota, que era más o menos algo de 90 y tantos soles aproximadamente, cuando voy a querer pagarlo, eran algo de 150 soles. Y digo, ¿pero por qué? Porque el primer día, por los intereses, la mora por no haber pagado a tiempo, eran como de 60 soles. Y después cada día era un porcentaje. Entonces, me dolió en el alma, ¿no? Y dije, nunca más, nunca más voy a olvidarme, voy a tener siempre presente si en algún momento tengo que pagar las fechas de las cuales tengo que pagar. Entonces el interés moratorio es muy importante, tenerlo presente siempre antes de sacar un préstamo, utilizar un crédito hipotecario, lo que sea, pregunta, ¿cuánto es el interés moratorio? ¿Cuánto tendría que pagar si es que me demoro en pagar, ¿no? Eso es importante saber. Y también tener en cuenta la TEA y la TCA antes de comprometerte a un préstamo o tarjeta de crédito. ¿Qué es la TEA? La tasa efectiva anual. Y la TCA es la tasa efectiva anual, la TEA, más seguro de gravamen, comisiones que el banco te cobra. Entonces, siempre es bueno preguntar por la TCA, porque al final eso es lo que tú vas a pagar, ¿no? Tú te puedes decir, a veces en los supermercados o en los malls, te dicen, no, mira, sácate esta licuadora, está 300 soles, pero si tú la sacas en 12 cuotas te cuesta, no sé, ponte, 35 soles, ¿no? Y tú dices, wow, 35 soles es bajito, ¿no? Es pues poquitito. Pero pregunta bien, ¿no? Porque de repente ese es el costo de la cuota nada más, pero falta el seguro, la comisión, los intereses y al final no son 35 soles, es mucho más. Entonces, preguntar bien, la TEA y la TCA. ¿Y cómo sabes eso? A veces eh, los bancos o los mercados o los supermercados no te lo dicen claramente. Hay herramientas, hermanos, te voy a mostrar una que ayuda bastante para comparar instrumentos financieros antes de usarlo. Yo siempre lo uso antes de adquirir un servicio o antes de ver un instrumento financiero. Cuando entremos a lo que es inversiones vas a ver acerca de esto.
Utilizo esta herramienta porque es muy versátil. Se llama Compara Bien. Esta página se llama comparabien.com.pe y es una herramienta que te permite comparar préstamos personales, préstamos hipotecarios, crédito vehicular, tarjetas de crédito, tarjetas de ahorro, depósitos a plazos, AFPs, depósitos, fondos de inversión. Hay mucha información aquí que tú puedes utilizar. Entonces, en este caso, en este ejemplo que te he mostrado, que te estoy mostrando en pantalla, solamente estoy comparando préstamos personales, ¿sí? Imagínate, quiero pedir 2.000 soles. Ahí está en pantalla. Quiero pedir 2.000 soles, mi sueldo es de 1.500 y quiero pedir 2.000 soles en un plazo y me comprometo a pagarlo en 12 meses, en un año nada más. Porque necesito, no sé, con 2.000 soles quiero, no me voy a comprar un pollo a la brasa ni nada, o sea, recuerda, deuda buena. Entonces quiero entrar a un curso, una especialización, porque con esa especialización puedo postular a un puesto de trabajo mejor. Es un buen préstamo, es una buena deuda, ¿ok? Entonces coloco ahí 2.000 soles me va a costar ese curso, ¿no? Es un curso de especialización, me va a ayudar a perfeccionarme mi trabajo o tal vez yo quiero dedicarme al diseño digital y necesito, sé algunas cositas, pero quiero perfeccionarme porque quiero trabajar como freelance y quiero hacer trabajos en internet, entonces me meto en ese curso, no tengo dinero ahorita, pero puedo hacerlo o tal vez, no sé, quiero enseñar inglés y quiero terminar mis estudios en el IMNE, en el británico, entonces me hace faltan 2.000 soles para terminar, listo, pido. Ese es un buen préstamo. ¿Por qué? Porque me va a permitir acceder al mercado laboral cuando termine. Es un buen préstamo. Ok, 2.000 soles. Pongo los datos que me piden ahí, moneda, monto, plazo, los ingresos que yo tengo, mi DNI, mi correo y le doy comparar. Y me aparece todo el listado y yo puedo ordenar todo el listado de las entidades financieras y cuánto me cobraría cada una de ellas. Y si te das cuenta, aquí aparece el valor cuota, es decir, cuánto sería mi cuota mensual durante los 12 meses, cuánto es la tasa de interés, la TEA, y la TCA, que es la completa. La TCA es la TEA más el seguro de gravamen, más las comisiones, más todo lo demás. Entonces al final lo que tú vas a pagar es la TCA, no la TEA. El pago total entonces al final lo que tú pagarías con intereses y con todo, ahí aparece en la columna y te muestra toda esa información. Entonces, por ejemplo, yo he ordenado de menor cuota a mayor, la menor cuota me la cobra el banco BBVA, por ejemplo. El BBVA me presta los 2.000 soles y yo voy a pagar al final de ese año, voy a pagar 2.237, porque su tasa de interés, su TCA, es del 39%. ¿Ves? Mira, aunque la TEA es del 10%, la TCA más seguro de gravamen y todo es del 39%. ¿Ves? Esa es la tasa efectiva. La tasa efectiva que tú vas a pagar, 39%. Entonces, mi cuota va a ser de 176,43 durante el año y al final terminaré pagando 2.237, es decir, un interés de 237 soles a los 2.000 que me han prestado. Bueno, es un monto razonable, no está tan elevado. Y para abajo vas a seguir viendo las demás entidades y cada una te cobra un poco más ya, ¿no? El Banco Falabella, Scotiabank, BCP, ya, esos montos estaban manejables, pero te voy a mostrar la última parte de la pantalla y mira las cuotas, ¿no? 211, 226, la financiera Confianza, por ejemplo, tiene una TCA de 82%, al final tú vas a terminar pagando 2.728, vas a pagar 700 soles más de lo que te han prestado. Entonces, a veces te llegan las ofertas, entonces, oh, ya lo voy a hacer, pero no los informamos. Entonces, esta página te permite informarte qué entidad te cobra menos, con qué entidad tú puedes obtener una menor tasa de interés, cuáles son los beneficios. Entonces, puedes acceder a decisiones más informadas. Y esto es válido para préstamos personales, para créditos vehiculares, para préstamos rápidos, para crédito hipotecario también. Si estás buscando mudar tu CTS también a una CTS donde te ofrezcan una mayor tasa, también está aquí, puedes verlo. Si quieres cambiar tu FP también a otro fondo o a otra entidad, también está aquí. Si quieres ver, quieres ahorrar en alguna cuenta de ahorros, depósito a plazo fijo, lo que sea, también puedes verlo acá. Tarjetas de crédito, también puedes comparar cuál es la mejor tarjeta, cuál te cobra menos comisión, cuál te cobra más comisión. Entonces, esa es una de las herramientas que pueden ayudarnos a tomar decisiones más informadas. Muy bien, hermanos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro el tema de la deuda. Vuelvo a repetir para cerrar. La Biblia no prohíbe endeudarse, no lo alienta tampoco. Entonces, lo que yo te puedo decir desde la experiencia y como pastor, decirte, mi hermano, si puedes evitar endeudarte, no te endeudes. Si puedes hacerlo a contado todo y en efectivo, hazlo en efectivo. Pero si estás pensando en algún momento tener una casita, un terreno, o necesitas costearte un estudio para que eso luego te va a llevar a ganar un poco mejor,
hazlo. Entra en un préstamo, trata de hacerlo en el menor tiempo posible y obviamente haciendo bien tu presupuesto, estando seguro de que vas a poder pagarlo, orando al Señor siempre y confiando. Pero si no estás seguro, si no tienes claridad, no lo hagas. O si te sientes mal, no te sientes bien de hacerlo, recuerda, es un asunto de conciencia también, esto no es doctrina. Entonces, si no te sientes bien de utilizar una tarjeta de crédito porque piensas en tu conciencia que está mal, no lo uses simplemente, no lo hagas. Pero ten en cuenta de que la Biblia, vuelvo a repetir, no condena la deuda, tampoco la prueba, mejor dicho, no la alienta. Entonces, lo que sí alienta, lo que sí condena, perdón, es no pagar. Si ya estás en una obligación financiera, págalo, págalo, porque es un compromiso que tú te has dado y como cristiano no podemos dar testimonio de ser personas que no pagamos o personas que nos demoramos en pagar o que decimos, sí, sí, te voy a pagar y no te pagamos, ¿no? Entonces, es el testimonio que nosotros damos también como creyentes. Muy bien, hermanos, espero que haya sido de bendición para vuestras vidas. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.